Un padre humilde es humillado por personas ricas en la boda de su hija. Pero, cuando revela un secreto, todos quedan impactados. La boda de Javier y Camila estaba en plena celebración, rodeada de lujo y elegancia. El salón de eventos brillaba con luces resplandecientes y decoraciones extravagantes, mientras los invitados desfilaban con trajes costosos, intercambiando sonrisas y conversaciones animadas. Flores raras adornaban cada mesa, y una orquesta tocaba melodías clásicas que llenaban el ambiente de una atmósfera de sofisticación. En medio de ese escenario grandioso se destacaba Santiago, el padre de Camila. A diferencia de los demás invitados, él llevaba un traje sencillo pero bien cuidado, que resaltaba su postura humilde y digna. Santiago era un hombre que conocía el valor de cada centavo, un trabajador incansable que había dedicado su vida a criar a su hija con amor y esfuerzo. Jardinero de profesión, había pasado años cuidando los jardines de las mansiones de personas adineradas, incluyendo la casa de don Rafael y doña Isabel, los padres del novio. Aquellos que conocían a Santiago sabían que era un hombre honrado, que nunca dudaba en ensuciarse las manos para asegurar el futuro de Camila. Había trabajado arduamente, muchas veces bajo el sol abrasador, podando arbustos, plantando flores y manteniendo los jardines de los ricos exuberantes y bien cuidados. Y aunque su vida había estado marcada por dificultades económicas, su dedicación como padre nunca flaqueó. Don Rafael y doña Isabel, los anfitriones de la fiesta y padres de Javier, se movían por el salón con sonrisas orgullosas, recibiendo elogios sobre el esplendor del evento. Para ellos, esa boda era más que una celebración de amor, era una muestra de su estatus, un símbolo del poder y la riqueza que su familia representaba. Cuando cruzaron la mirada con Santiago, no pudieron evitar notar la marcada diferencia entre sus mundos. Don Rafael se acercó a Santiago con una sonrisa torcida, claramente interesado en dejar clara su superioridad. «Santiago», dijo en tono irónico, «es raro ver a alguien como tú en un lugar tan sofisticado. Me imagino que te sientes un poco fuera de tu ambiente habitual, ¿no? Apuesto a que esta fiesta es muy diferente de los jardines que sueles cuidar». Santiago se mantuvo firme, con una mirada serena e imperturbable. Sabía que estaba siendo menospreciado, pero su respuesta fue solo una sonrisa discreta, una expresión de humildad que mostraba la fortaleza de un hombre acostumbrado a superar las adversidades con dignidad. Antes de que pudiera responder, doña Isabel se unió a la conversación, lanzándole una mirada crítica. «Espero que te hayas esmerado con tu traje hoy, Santiago», dijo ella con una sonrisa fría. «Después de todo, no queremos que nuestros amigos piensen que hemos invitado a alguien que no sabe vestirse para una ocasión tan elegante». Las palabras punzantes de doña Isabel fueron acompañadas por risas disimuladas de algunos invitados cercanos. Para muchos allí, Santiago no era más que un simple jardinero, alguien que trabajaba para los más adinerados y que nunca debería considerarse parte de ese mundo lujoso. Sin embargo, Camila, al otro lado del salón, observaba la escena con los ojos llenos de emoción y tristeza, sabiendo cuánto había sacrificado su padre para estar allí junto a ella. Santiago mantuvo la compostura. Miró a don Rafael y doña Isabel con ojos calmos y serenos, pero con una profundidad que sugería mucho más que humildad. Dio un paso atrás, no como un hombre derrotado, sino como alguien que sabía que su valor iba mucho más allá de lo que los demás podían ver. A pesar de las risas y el desdén a su alrededor, la presencia de Santiago comenzó a generar un malestar silencioso entre aquellos que habían prestado atención al intercambio de palabras. Los que se habían burlado de su aparente sencillez, ahora se sentían incómodos con la manera en que él enfrentaba la situación, sin perder su dignidad, como si esperara un momento de justicia que aún estaba por llegar. Mientras la fiesta seguía su curso, Santiago permanecía al margen, con la mirada fija en los novios. Estaba allí, no solo como el padre de Camila, sino como un hombre que había trabajado toda su vida para darle a su hija lo que él nunca tuvo. La vida de jardinero en las mansiones ricas, donde era tratado como invisible, le había enseñado a mantener la cabeza en alto, incluso cuando los demás intentaban hacerlo sentir inferior. Camila, al notar la expresión seria en el rostro de su padre, sintió una oleada de emociones. Sabía que ese hombre sencillo y trabajador era mucho más que un jardinero. Era un héroe silencioso, un padre que había luchado contra todas las adversidades para asegurar su futuro.
Y aunque estaba rodeado de personas que lo subestimaban, Santiago guardaba dentro de sí una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. El capítulo termina con Santiago de pie, firme, observando cómo la fiesta continuaba. La música resonaba en el salón, las conversaciones fluían, pero había algo en el aire, una anticipación que pocos podían percibir. La postura de Santiago, ese humilde y trabajador jardinero, parecía llevar un secreto que pronto saldría a la luz. Un secreto que haría que todos allí lo miraran de una forma completamente diferente. El ambiente del salón estaba envuelto en una atmósfera de celebración y alegría, pero para Santiago, esa fiesta era una prueba para su paciencia y dignidad. Don Rafael y doña Isabel seguían moviéndose por el lugar, recibiendo felicitaciones e intercambiando sonrisas orgullosas con los invitados, mientras se aseguraban de ostentar su estatus. Sus miradas, sin embargo, a menudo se dirigían hacia Santiago, quien permanecía firme y discreto al margen de la fiesta. Decidido a aumentar su humillación, don Rafael se acercó de nuevo a Santiago, esta vez acompañado por algunos amigos de toda la vida, hombres y mujeres que compartían el mismo aire de superioridad. Con una falsa simpatía, comenzó a hablar en voz alta, asegurándose de que todos a su alrededor pudieran escuchar. ¿Saben? Santiago aquí es un verdadero artista con las plantas, dijo don Rafael, dando una palmada en el hombro de Santiago de manera condescendiente. Él ha sido el jardinero de nuestra casa durante años. Cuando veo los hermosos jardines de mi propiedad, sé que es gracias a las hábiles manos de este hombre. Pero claro, es una lástima que habilidades manuales como las suyas no puedan traducirse en éxito social o financiero, ¿verdad? Las risas contenidas de los invitados resonaron a su alrededor. Estaba claro que don Rafael no solo elogiaba las habilidades de Santiago, sino que reforzaba la idea de que el padre de Camila nunca dejaría de ser un simple trabajador, un hombre destinado a vivir a la sombra de sus empleadores. Doña Isabel, siempre rápida para apoyar las provocaciones de su esposo, añadió con una sonrisa sarcástica: «Es cierto, Rafael, las flores que Santiago cuida son realmente hermosas. Casi podemos decir que él pertenece más al jardín que a un lugar como este». Su risa cortante se mezcló con las risas de los amigos que compartían el mismo desprecio disfrazado. Santiago respiró hondo, manteniéndose sereno ante el ataque velado. Sabía que esas palabras eran un intento de reducirlo, de hacerlo sentir inferior en un entorno donde el poder y el dinero dictaban las reglas. Pero Santiago también sabía que esa noche aún guardaba un momento que cambiaría esa dinámica de forma irreversible. Camila, que observaba desde la distancia, sintió una punzada de indignación y dolor por la forma en que su padre estaba siendo tratado. Sabía cuánto había trabajado, cuánto se había sacrificado para que ella pudiera tener una vida mejor. Él no era solo un jardinero, era un hombre que enfrentaba todas las adversidades con dignidad, que luchaba en silencio para que su futuro fuera diferente al suyo. Santiago, por otro lado, mantuvo su sonrisa discreta, mirando a don Rafael y doña Isabel con una expresión que parecía más compasiva que resentida. «Es verdad», respondió calmadamente. «Cuido los jardines de muchas casas grandes, incluida la de ustedes, desde hace muchos años. Y he aprendido que, al igual que las plantas, algunas personas también necesitan tiempo para florecer, aunque otros no puedan ver el potencial que hay en ellas». Ese comentario, simple y profundo, dejó a los presentes momentáneamente sin palabras. Había algo en la forma en que Santiago dijo esas palabras que perturbó la confianza de don Rafael. La sonrisa cínica de Rafael vaciló por un instante, pero rápidamente intentó recuperar el control de la situación. «Bueno, al menos sabes cuál es tu lugar, Santiago», dijo don Rafael con una mirada fría. «No todos son capaces de aceptar sus limitaciones con tanta humildad». En ese momento, Javier, el novio, que observaba desde lejos, sintió una oleada de incomodidad. Aunque estaba emocionado por su matrimonio con Camila, también se avergonzaba de la forma en que sus padres estaban tratando al padre de ella. Javier siempre había admirado a Camila por su fortaleza y carácter, cualidades que claramente provenían de Santiago, un hombre que comenzaba a ver de una manera diferente. Los amigos de don Rafael continuaron con sus risas contenidas y comentarios sarcásticos, pero algo en el ambiente estaba cambiando. Algunos invitados que inicialmente se habían sumado a la humillación comenzaron a sentir un leve desconcierto.
La dignidad inquebrantable de Santiago, frente a tanta hostilidad, estaba plantando una semilla de duda en los corazones de aquellos que lo subestimaban. Doña Isabel, decidida a mantener el control de la situación, hizo un último intento por descalificar a Santiago. «¿Sabes, Santiago?», dijo con un tono dulce, pero cargado de veneno. «Puedes cuidar muy bien de los jardines, pero nunca vas a entender lo que es vivir realmente como nosotros. Hay ciertas cosas que el dinero y el poder pueden comprar, y otras que simplemente están fuera del alcance de tus manos». Santiago miró a doña Isabel con una expresión serena y respondió: «Tiene razón, doña Isabel. Existen de hecho cosas que el dinero y el poder no pueden comprar, y la dignidad es una de ellas». Ese comentario trajo un silencio incómodo al grupo. Las palabras de Santiago resonaron como una verdad amarga que nadie estaba preparado para enfrentar. Los ojos de muchos invitados que antes reían, ahora evitaban el contacto directo, sintiendo una cierta vergüenza por haber participado en esa humillación. Camila, mirando a su padre con un nuevo brillo en los ojos, sabía que Santiago estaba plantando mucho más que flores esa noche. Estaba sembrando algo más profundo, una verdad que pronto saldría a la luz y que cambiaría para siempre la percepción que todos tenían de él. Santiago estaba de pie en el rincón del salón, pero su mirada penetrante era imposible de ignorar. Aunque su postura era humilde, había algo en su expresión que parecía sugerir una fuerza silenciosa. Era como una tormenta formándose en el horizonte, un hombre que sabía que el momento de su revelación estaba a punto de llegar. Los invitados continuaban riendo y conversando, completamente ajenos al torbellino de emociones que hervía dentro de Santiago. Don Rafael y doña Isabel, como siempre, se movían por el salón con la arrogancia de quienes creen tener control total sobre todo y todos a su alrededor. Para ellos, esa boda era un triunfo personal, una forma de exhibir su poder y riqueza. Santiago, a sus ojos, no era más que un actor secundario, un hombre sencillo cuyo papel era simplemente observar. Pero Santiago ya no era ese hombre resignado que se callaba ante la injusticia. Sentía el peso de las palabras que estaba a punto de decir y sabía que toda su vida lo había llevado a este momento. Con un paso firme, caminó hacia el centro del salón, cada movimiento suyo cargado de una determinación que atrajo miradas curiosas e inciertas de todos lados. «Con su permiso, señoras y señores», dijo Santiago, su voz resonando por el salón con una claridad que hizo que todos se callaran instantáneamente. «Me gustaría compartir unas palabras en esta ocasión tan especial, si me lo permiten». El salón quedó en absoluto silencio. Los ojos de don Rafael se estrecharon, y una sonrisa forzada apareció en sus labios, claramente incómodo por el atrevimiento de Santiago al interrumpir la fiesta. «Claro, Santiago», dijo él, aún tratando de mantener el control de la situación. «El micrófono es todo tuyo. Estamos todos curiosos por escuchar lo que un hombre de pocas palabras tiene que decir». Santiago miró directamente a don Rafael y doña Isabel, su mirada ahora fija y llena de una intensidad que los hizo apartar la vista por un segundo. «Hoy es un día de mucha alegría para mi hija Camila, para mi yerno Javier y para todos nosotros que estamos aquí. Pero esta noche también es el momento en que necesito compartir una verdad que he guardado dentro de mí por muchos años». Una tensión creciente se apoderó del ambiente. Los invitados se inclinaron hacia adelante, como si intentaran captar cada sílaba que salía de la boca de Santiago. Sus ojos estaban fijos en él, y hasta los más indiferentes no podían apartar la mirada. «Hace años», comenzó Santiago con la voz temblorosa por una emoción que intentaba controlar, «yo era un hombre desesperado. La persona más importante de mi vida, mi esposa Elena, estaba gravemente enferma. No tenía los recursos suficientes para ayudarla. Pero había algo que me daba esperanza. Creía en la bondad humana». Hizo una pausa y miró directamente a don Rafael, que ahora estaba visiblemente incómodo, mientras el semblante de doña Isabel empezaba a palidecer. Fue entonces cuando llamé a la puerta de una casa donde había pasado años trabajando, sudando al sol, cuidando de los jardines y embelleciendo todo a mi alrededor. Les rogué que me ayudaran a llevar a mi esposa al hospital. El salón quedó en completo silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Santiago respiró hondo, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con caer. Pero en lugar de encontrar compasión, encontré desprecio. Me dijeron que los problemas de los pobres no eran su problema,
que la vida era dura y que cada uno debía lidiar con sus propias dificultades. Y esa noche, Elena murió en mis brazos, sin recibir la ayuda que podría haberla salvado. Los ojos de Santiago estaban rojos, pero su voz era firme, cada palabra cargada de un dolor y una rabia que hicieron que los presentes contuvieran la respiración. Camila, su hija, no pudo contener las lágrimas. Nunca había sabido esta historia, y la revelación la devastaba y la llenaba de orgullo al mismo tiempo. Santiago entonces se volvió hacia la multitud, con el rostro endurecido, pero sin perder la serenidad. Juré que nunca más sería humillado por mi falta de recursos. Juré que transformaría ese dolor en fuerza. Trabajé día y noche, ahorrando cada centavo que ganaba como jardinero. Mientras todos me veían como un hombre simple, yo me estaba convirtiendo silenciosamente en más de lo que ellos jamás podrían imaginar. Don Rafael y doña Isabel estaban paralizados, los rostros sin color, como si hubieran recibido un golpe en el estómago. Pero Santiago no terminó allí. Respiró hondo y con una voz que ahora desbordaba una combinación de triunfo y justicia dijo: «Usé cada moneda para invertir en algo que muchos creían que no valía nada. ¿Y cuál fue la empresa que estaba al borde de la quiebra y que nadie más quería salvar? La empresa de Don Rafael». La sala estalló en murmullos y expresiones de incredulidad. Los ojos de los invitados estaban abiertos de par en par, fijos en Santiago como si lo estuvieran viendo por primera vez. «Sí», continuó Santiago, ahora en un tono más alto, lleno de una dignidad imponente. «Soy el socio mayoritario de la empresa que todos ustedes pensaban que era inquebrantable. El jardinero que ustedes despreciaron es ahora el verdadero dueño de todo lo que Don Rafael cree que posee». Las palabras reverberaron por el salón como un trueno. Don Rafael parecía haber perdido completamente la compostura, sus ojos parpadeando rápidamente como si intentara despertar de una pesadilla. Doña Isabel llevó una mano temblorosa a la boca, incapaz de ocultar el shock y el horror que sentía. Para ellos, el mundo que habían construido se estaba desmoronando. Santiago levantó la cabeza, y en su último acto, dijo con una voz que ya no temblaba, sino que era sólida como una roca: «Esta es la lección que quería enseñarles a todos ustedes. Nunca juzguen a un hombre por lo que parece ser. Nunca subestimen la fuerza de alguien que ha sido moldeado por el dolor y la pérdida, porque a veces, aquel a quien intentan humillar es precisamente quien tiene el poder de cambiar su destino». El silencio que siguió era tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Los invitados estaban boquiabiertos, algunos con lágrimas en los ojos, otros en total estado de shock. El respeto y la admiración por Santiago ahora eran palpables, y él se erguía ya no como un hombre simple, sino como alguien que personificaba la verdadera justicia. El salón de fiestas quedó paralizado, envuelto en un silencio cargado de asombro e incredulidad. Las palabras de Santiago habían caído como un rayo en medio de una noche tranquila, destruyendo la fachada de control y superioridad que don Rafael y doña Isabel exhibían. Las expresiones de desconcierto y vergüenza en los rostros de los invitados mostraban el impacto de esa revelación devastadora. Don Rafael, el hombre que hasta hacía minutos controlaba cada detalle de esa fiesta, estaba lívido. Sus ojos estaban fijos en Santiago, pero era como si no pudiera enfocar, como si intentara procesar una verdad que se negaba a aceptar. «Esto no puede ser verdad», murmuró, con una voz ronca e incrédula, casi inaudible. «¿Tú, un simple jardinero, socio mayoritario de mi empresa? Esto es imposible». Santiago, ahora completamente sereno, miró directamente a don Rafael, manteniéndose firme. «Nada es imposible para un hombre que transforma su dolor en fuerza, don Rafael. Me subestimaste todos estos años, pero fui yo quien ayudó a mantener tu imperio en pie, mientras te enorgullecías de tu estatus y poder». Sus palabras eran calmas, pero cada sílaba llevaba un peso que aplastaba el orgullo de don Rafael. Doña Isabel estaba pálida, su rostro antes altivo, ahora marcado por el pánico. Miró a su alrededor, como si buscara apoyo en las miradas de amigos y conocidos, pero solo encontró expresiones de incomodidad y reprobación. Aquellos que rieron con ella antes, ahora desviaban la mirada, sintiendo el peso de la vergüenza por haber sido parte de la humillación de Santiago. Javier, el novio, se quedó al lado de Camila, visiblemente dividido entre la lealtad a su familia y el respeto recién descubierto por su suegro. Sostuvo la mano de Camila, que temblaba levemente, pero no por debilidad.
Había en sus ojos una chispa de orgullo y gratitud hacia su padre, el hombre que había soportado tanto en silencio por amor a ella. Camila miró a Santiago con una mezcla de lágrimas en los ojos, lágrimas que ahora eran de admiración. «Yo nunca supe, papá», susurró Camila, su voz quebrada por la emoción. «Nunca supe por lo que pasaste para darnos una vida mejor. Eres mucho más de lo que imaginaba». Santiago solo le sonrió a su hija, con esa sonrisa serena que siempre llevaba la promesa de algo más grande. «Hice lo que tenía que hacer», Camila dijo, con sus ojos fijos en los de ella, brillando con un orgullo tranquilo. «Y lo haría todo de nuevo por ti. Cada sacrificio, cada lágrima, valió la pena para llegar a este momento». Los murmullos de los invitados iban en aumento. Algunos susurraban sobre la humillante caída de don Rafael, mientras otros miraban a Santiago con una nueva admiración, tratando de asimilar que el hombre que consideraban un simple jardinero era en realidad el estratega que había cambiado el juego. Don Rafael, incapaz de soportar la humillación pública, dio un paso adelante y gritó, con una voz cargada de desesperación y rabia: «Esto es un absurdo. ¿Cómo te atreves a venir aquí y deshonrarnos frente a todos? No eres más que un oportunista, alguien que nos traicionó a escondidas». Sus ojos estaban llenos de furia, pero sus palabras sonaban desesperadas, sin la misma seguridad que solía mostrar. Santiago no se inmutó, permaneció calmado, su expresión cargada de una dignidad que dejaba claro que no estaba allí para buscar venganza, sino justicia. «No se trata de deshonra, don Rafael, se trata de la verdad. No te robé nada. Invertí, trabajé, me sacrifiqué. Mientras tú me veías solo como el hombre que cuidaba tus plantas, yo estaba cultivando algo mucho más grande, algo que nunca podrías arrebatarme». El peso de las palabras de Santiago parecía caer sobre los hombros de don Rafael. Cada argumento que intentaba presentar era desmoronado por la realidad simple y directa del esfuerzo y la determinación de Santiago. Era como si el poder que creía tener se estuviera desvaneciendo ante sus ojos, y él no pudiera hacer nada para evitarlo. Doña Isabel, por su parte, ya no pudo mantener la compostura. Se volvió hacia los invitados en un intento desesperado por salvar las apariencias. «Ustedes saben que siempre hemos tratado a nuestros empleados con dignidad y respeto», dijo, pero su voz sonaba frágil, desesperada. «Esto es una trampa, una manipulación». Pero nadie parecía dispuesto a apoyarla. Aquellos que antes estaban del lado de ella y de don Rafael ahora permanecían en silencio, incapaces de ignorar la fuerza y la verdad en las palabras de Santiago. La marea había cambiado, y todos en el salón lo sabían. Javier finalmente dio un paso adelante, rompiendo el pesado silencio que flotaba en el aire. «Santiago», comenzó, con una voz firme pero llena de respeto, «yo no sabía nada de esto, no sabía lo que mis padres habían hecho, cómo te trataron a ti y a tu familia. Y ahora veo al hombre que realmente eres, y me siento honrado de tenerte como parte de nuestra familia». Las palabras de Javier trajeron un nuevo aliento al ambiente. Camila apretó la mano de Javier con fuerza, sintiendo que a pesar de todo, habían encontrado algo puro y verdadero en medio de esa dolorosa revelación. Santiago asintió, con los ojos suavizados mientras miraba a la joven pareja. «Te creo, Javier», dijo Santiago, finalmente rompiendo la tensión. «Camila eligió bien, y es precisamente por eso que estoy aquí, no para buscar venganza, sino para construir un futuro diferente, para que la nueva generación no cometa los mismos errores que la anterior». Los aplausos comenzaron tímidamente, de unos pocos invitados que con valentía se pusieron de pie para reconocer la grandeza de Santiago. En cuestión de segundos todo el salón resonaba con aplausos. No era solo una celebración de la victoria de Santiago, sino un homenaje a su coraje, a su resiliencia y a su integridad. Don Rafael y doña Isabel se quedaron allí, inmóviles, con expresiones vacías, mientras el reconocimiento del nuevo orden caía sobre ellos como una sentencia inevitable. Y Santiago, rodeado por el apoyo de los invitados y el amor de su hija y su yerno, sintió que finalmente había hecho justicia. No solo por Elena, sino por todos aquellos que fueron subestimados y menospreciados como él. El eco de los aplausos aún llenaba el salón, reverberando como una ola que lavaba la vergüenza de Santiago y depositaba en su lugar un sentimiento de admiración y respeto. Las palmas no eran solo por la revelación que había hecho, eran por la fortaleza de un hombre que había transformado el dolor en un arma de justicia. Cada rostro en el salón, que antes estaba en su contra,
Ahora se volvía con reverencia hacia Santiago, el humilde jardinero que se alzaba como un gigante. Don Rafael, sin embargo, parecía un hombre a la deriva, un barco sin timón en una tormenta que no esperaba enfrentar. Sus manos temblaban levemente, y sus ojos estaban fijos en Santiago, como si intentara comprender cómo el hombre que consideraba insignificante se había convertido en su mayor adversario. El control que siempre creyó tener se le escapaba entre los dedos. Santiago caminó lentamente hacia don Rafael, cada paso suyo marcando el ritmo de una nueva realidad. Se detuvo justo frente a él, manteniéndose firme y sereno, pero con una presencia tan poderosa que parecía haber crecido ante todos. El silencio que siguió era casi palpable, mientras Santiago miraba directamente a los ojos del hombre que había sido la fuente de tanto desprecio y sufrimiento. «Don Rafael», dijo Santiago, su voz firme y llena de autoridad, pero también con un tono que mezclaba compasión y justicia. «Este momento no se trata solo de mí o de usted. No se trata solo de lo que sucedió en el pasado o del dolor que causó a mi familia. Este momento se trata de cómo elegimos seguir adelante, de cómo convertimos nuestras acciones en un legado para los que vienen después de nosotros». Don Rafael abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Parecía estar al borde de un colapso, luchando contra las emociones que intentaban escapar tras su fachada. Era como si finalmente se diera cuenta de que, al despreciar a Santiago, también había despreciado la humanidad que debía haberlo guiado. «Invertí en su empresa cuando nadie más creía en ella», continuó Santiago, sus palabras ahora fluyendo como una corriente de agua, limpiando todas las impurezas que la arrogancia y el orgullo de don Rafael habían dejado. «No lo hice por venganza, sino porque vi una oportunidad de crecimiento. No quería destruirlo, don Rafael. Quería enseñarle una lección sobre la dignidad, sobre nunca subestimar a alguien por su apariencia o condición». Los ojos de Santiago se dirigieron entonces a los invitados. Su mirada serena se extendió a cada uno de ellos, como si quisiera que todos comprendieran la magnitud de lo que estaba diciendo. La verdadera riqueza no está en cuánto dinero o poder posees, sino en cómo tratas a los demás. Así es como medimos nuestro valor como seres humanos. Cuando me cerraron las puertas, cuando me humillaron, transformé mi dolor en propósito. No para demostrar que podía ser mejor que ustedes, sino para demostrar que la dignidad no tiene precio. Camila, con lágrimas de orgullo en los ojos, apretó la mano de Javier. Su corazón estaba lleno de un amor renovado por su padre, un hombre a quien siempre había admirado, pero que ahora parecía aún más grandioso. Javier miró a Santiago con una expresión de profunda admiración, finalmente entendiendo la verdadera fuerza de aquel hombre al que ahora llamaba suegro. «Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, Santiago?». La voz de don Rafael finalmente salió, casi como un susurro, ronca y desesperada. «¿Vas a destruirnos? ¿Vas a tomar todo lo que es nuestro?». Parecía haberse encogido, su figura imponente reducida a nada más que un hombre frágil, quebrado por sus propias acciones. Santiago hizo una pausa, observando al hombre frente a él con ojos que mezclaban compasión y resolución. «No estoy aquí para destruir a nadie, don Rafael», respondió suavemente pero con una firmeza inquebrantable. «Estoy aquí para construir un futuro diferente. Mi control sobre su empresa no se usará para humillarlo, como usted hizo conmigo. No voy a devolver mal por mal. En cambio, lo usaré para transformar este legado en algo que beneficie a todos, incluidos aquellos que usted consideraba indignos de su respeto». La reacción de los invitados fue inmediata. Muchos suspiraron aliviados, mientras otros parecían profundamente conmovidos por la nobleza de Santiago. Era como si de repente todos se vieran obligados a confrontar sus propias fallas, sus propios prejuicios y juicios apresurados. «Voy a implementar cambios en la empresa, don Rafael», continuó Santiago, con un tono que no dejaba espacio para dudas. «Quiero crear una cultura de inclusión y respeto, para que nunca más alguien sea tratado como yo fui tratado. Cada empleado, ya sea un jardinero o un ejecutivo, tendrá su voz escuchada. Quiero que todos sepan que la dignidad y el respeto son las mayores riquezas que podemos compartir». Doña Isabel, aún pálida y sin palabras, miró a Santiago con una mezcla de sorpresa y gratitud que no sabía cómo expresar. La arrogancia había desaparecido de su rostro, reemplazada por un doloroso reconocimiento de que durante tantos años había menospreciado a un hombre mucho más noble de lo que ella jamás había sido.
Los aplausos comenzaron de nuevo, pero esta vez no eran solo una reacción al triunfo de Santiago. Eran una celebración a su grandeza de espíritu, a su capacidad de perdonar y de construir un futuro mejor para todos. Las miradas de los invitados estaban llenas de respeto, y muchos de ellos se preguntaban cómo habían podido juzgar tan mal a Santiago. Javier, visiblemente emocionado, dio un paso al frente y estrechó la mano de Santiago con una firmeza que demostraba su compromiso. «Quiero ser parte de este cambio, Santiago», dijo, su voz temblando de sinceridad. «Quiero ayudar a construir esta nueva empresa contigo, basada en el respeto y la igualdad. Quiero que nuestro matrimonio sea la unión no solo de dos familias, sino de dos formas de ver el mundo». Santiago sonrió, una sonrisa que irradiaba orgullo y satisfacción. Sabía que sus palabras y sus acciones habían plantado una semilla que florecería, no solo en la empresa de don Rafael, sino en todos aquellos que estaban presentes en esa sala. «Sabía que eras un buen hombre, Javier», dijo él. «Es por eso que confío en que, junto a Camila, llevarán adelante este legado de dignidad y amor que yo he comenzado». El brindis de Santiago resonaba por el salón como un símbolo de una nueva era que estaba a punto de nacer. La atmósfera en la boda de Camila y Javier se transformó por completo. Lo que antes era un espectáculo de ostentación y orgullo, se convertía ahora en una celebración de resiliencia, humildad y verdadera grandeza. Cada mirada, cada gesto en el salón reflejaba un profundo cambio en las personas que fueron testigos de lo que Santiago había logrado. Don Rafael, aún visiblemente afectado, parecía haber envejecido años en solo unos minutos. El hombre que una vez fue arrogante y seguro, ahora estaba en silencio, enfrentando sus propias fallas y el colapso de su autosuficiencia. Se movía lentamente como si la revelación de Santiago le hubiera arrebatado toda la energía que exhibía con tanto orgullo. Miraba a su esposa, doña Isabel, que estaba igualmente perdida en sus pensamientos, tratando de procesar lo que significaba vivir en un mundo donde Santiago era el verdadero poder. Doña Isabel, cuyas palabras antes eran afiladas y siempre listas para humillar, ahora se mostraba como una mujer quebrada, con ojos llenos de un mezclado de arrepentimiento y vergüenza. Extendió la mano, como buscando consuelo en su esposo, pero ambos sabían que el mundo en el que habían construido su identidad había cambiado para siempre. Estaban despojados de su orgullo y expuestos, no solo ante los demás, sino ante sí mismos. Santiago, sin embargo, no mostraba ningún placer en su victoria. No sonrió ante la desgracia de don Rafael ni se alegró con la humillación de doña Isabel. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos revelaban algo más profundo, una mezcla de compasión y una fuerza tranquila que trascendía el mero deseo de venganza. Para él, el verdadero triunfo no estaba en ver a sus enemigos humillados, sino en ofrecerles una oportunidad de redención. Se acercó a don Rafael y con una calma sorprendente, colocó una mano sobre el hombro del hombre que una vez lo había despreciado. Don Rafael comenzó con una voz cargada de una sinceridad que cortaba el aire. «No se trata de destruir lo que construiste. Se trata de reconstruir juntos, con dignidad, con respeto. Aún hay tiempo para que te redimas, para liderar con el ejemplo y demostrar que puedes ser un mejor hombre». Don Rafael levantó la mirada hacia Santiago, y por primera vez en mucho tiempo había lágrimas en sus ojos. Lágrimas de un hombre que por primera vez estaba mirando su propia alma y viendo todas sus fallas reflejadas. Asintió lentamente, como aceptando una verdad que siempre había tratado de evitar. «Yo no sé si soy capaz», susurró, su voz trémula y cargada de emoción. «Claro que eres capaz», respondió Santiago apretando el hombro de don Rafael con firmeza. «Todos lo somos. El verdadero poder no está en mantener el control a la fuerza, sino en saber cuándo tender la mano y ayudar al otro a levantarse. Eso es lo que quiero que hagas, don Rafael. Seamos socios, no adversarios. Construyamos algo juntos, algo que demuestre que este mundo puede ser más justo y compasivo». Los ojos de los invitados estaban fijos en la escena, y muchos no pudieron contener sus lágrimas. El gesto de Santiago no era solo una lección de humildad, sino también un acto de bondad y perdón que pocos podrían esperar de alguien que había sufrido tanto. Era una demostración de que la verdadera nobleza no está en el título o en la riqueza, sino en el corazón de quien elige perdonar, incluso cuando tendría todo el derecho de vengarse. Camila, de la mano con Javier, miró a su padre con una expresión de puro orgullo y amor.
Siempre supo que Santiago era un hombre extraordinario, pero verlo actuar con tanta gracia y generosidad, incluso ante aquellos que lo habían lastimado, solo reforzó todo lo que siempre creyó sobre él. Javier apretó su mano con fuerza, como queriendo asegurarle que, junto a Camila, estaría listo para seguir los pasos de Santiago y honrar su legado. «Tu padre es un hombre increíble», dijo Javier, volviéndose hacia Camila, con la voz llena de emoción. «Nunca he conocido a alguien con tanta fuerza y sabiduría. Él me ha mostrado que existen valores mucho más grandes que el dinero o el estatus, y quiero ser digno de formar parte de esta familia, de honrar todo lo que él ha construido». Camila sonrió, con los ojos aún llenos de lágrimas, pero ahora de felicidad. «Los dos vamos a honrarlo, Javier», respondió ella, acariciando suavemente el rostro de su prometido. «Vamos a construir juntos un futuro donde lo que realmente importe sean las personas y el amor que compartimos». Con el compromiso renovado de Javier y Camila de seguir el ejemplo de Santiago, el salón se llenó de una nueva energía. Los invitados, que antes estaban allí solo para presenciar un espectáculo de lujo, ahora participaban de algo mucho más significativo. Una celebración de valores, de dignidad y de la capacidad humana para superar las adversidades con honor. Santiago levantó su copa una vez más, y esta vez todos se unieron a él en un brindis. Por Camila y Javier, dijo con una cálida sonrisa, y por el futuro que ellos van a construir. Que sea un futuro guiado por el respeto, la justicia y la bondad. Que sea un futuro en el que todos, sin importar de dónde vengan, puedan florecer. El brindis fue seguido por aplausos sinceros, no solo por la unión de los jóvenes, sino también por el ejemplo de Santiago, que había demostrado a todos que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que elegimos ser para los demás. Era un nuevo comienzo, no solo para él y su familia, sino para todos los que estaban presentes ese día. El salón de fiestas se veía diferente. La grandeza material había cedido su lugar a una nueva energía, algo más profundo, más honesto. Donde antes existía una celebración vacía, ahora había un sentimiento palpable de cambio. Una reflexión colectiva que se extendía como una ola invisible entre todos los presentes. Santiago, rodeado de miradas que antes eran distantes y altivas, ahora recibía expresiones llenas de respeto y gratitud. Cada persona que se acercaba a él parecía tocar por un instante la verdad que había revelado. Que la grandeza no está en el poder o la riqueza, sino en la valentía de actuar con integridad, incluso frente a la adversidad. Una señora que siempre se había enorgullecido de sus privilegios sociales se acercó a Santiago, con los ojos húmedos. «Yo creía saber lo que era ser fuerte», dijo ella con la voz débil. «Pero ahora veo que la verdadera fuerza es la tuya, Santiago. La fuerza de un corazón que nunca dejó de hacer lo correcto, a pesar de todo». Santiago respondió con una suave sonrisa. «La vida nos prueba de maneras que a veces no comprendemos», dijo con la sabiduría de alguien que ha enfrentado muchos desafíos. «Lo importante es cómo elegimos responder a esas pruebas. Si hoy, cada uno de nosotros se va de aquí con un corazón un poco más abierto, entonces este momento habrá valido la pena». Mientras hablaba, los rostros a su alrededor se iluminaban, conmovidos por la sinceridad de sus palabras. Lo que comenzó como una noche de desdén y arrogancia, se había transformado en una revelación sobre el poder de la dignidad y la bondad. Santiago no solo había cambiado la percepción sobre él mismo, sino que también había transformado la forma en que las personas veían sus propias vidas y decisiones. En un rincón del salón, Camila y Javier se miraban, aún procesando todo lo que habían presenciado. El orgullo y la admiración en sus ojos eran inconfundibles. Camila se acercó a su padre y lo abrazó con fuerza, como si quisiera absorber toda su fuerza y sabiduría. «Papá», dijo ella con la voz entrecortada por la emoción, «nos mostraste que hasta la semilla más pequeña puede convertirse en un árbol poderoso, siempre que sea plantada con amor y determinación». Javier, al lado de Camila, extendió la mano hacia Santiago. «Quiero ser parte de ese jardín que has comenzado, Santiago», dijo con un tono firme y decidido. «Quiero ayudar a cultivar el respeto y la justicia que nos enseñaste hoy. Prometo que nuestro futuro honrará el ejemplo que nos has dado». Santiago estrechó la mano de Javier con una sonrisa que irradiaba calma y gratitud. Sabía que el viaje no terminaba con él, sino que continuaba a través de Camila y Javier.
quienes ahora tenían la responsabilidad de llevar adelante todo lo que él había construido con tanto sacrificio. Mientras la pareja se alejaba, Santiago se volvió hacia don Rafael, que estaba visiblemente afectado, aún asimilando las consecuencias de sus actos. El otrora orgulloso anfitrión ahora parecía un hombre común, despojado de su armadura de arrogancia, enfrentando la verdad de sus propios errores. «Reconozco que me equivoqué», confesó don Rafael, con la voz trémula, casi inaudible. «Estaba cegado por mi propia vanidad y la creencia de que mi dinero me hacía intocable. Me mostraste que la verdadera grandeza está en admitir nuestras fallas y tratar de ser mejores». Santiago lo miró con una expresión de comprensión, pero también con una firmeza que dejaba claro que esa era una oportunidad de crecimiento para ambos. «El verdadero poder no está en no cometer errores, don Rafael», respondió Santiago. «El verdadero poder está en levantarse después de la caída y elegir un camino diferente. Si estás dispuesto a intentarlo, ya es un buen comienzo». Doña Isabel, al lado de Rafael, permaneció en silencio por un momento antes de dar un paso al frente. Ella, que siempre había mostrado una postura fría y superior, ahora se veía diferente, vulnerable. «Siempre pensé que la riqueza me daba el derecho de despreciar a los que no eran como yo», dijo con la voz entrecortada. «Pero hoy me hiciste ver que la mayor riqueza es la humildad que nunca tuve». Santiago simplemente asintió, con su mirada cargada de gentileza y empatía. «La mayor lección que aprendemos en la vida es que todos estamos en constante aprendizaje», dijo, extendiendo la mano hacia doña Isabel. «Y lo que hacemos con lo que aprendemos es lo que realmente importa». A medida que los aplausos comenzaban a llenar el salón, no eran solo por el gesto de Santiago, sino por la promesa de un futuro más justo y más humano. Cada aplauso representaba un corazón conmovido, una mente que se había abierto a una nueva forma de ver el mundo. Santiago levantó su copa una última vez, con los ojos brillando de emoción mientras encontraba la mirada de Camila y Javier, y luego se dirigía a todos los presentes. «Por Camila y Javier», declaró con una voz clara y llena de esperanza, «y por el futuro que ellos construirán, que sea un futuro guiado no por la riqueza material, sino por la verdadera riqueza que existe en tratar a cada persona con respeto, dignidad y compasión». El brindis fue recibido con un entusiasmo sincero. Las copas se encontraron en el aire, produciendo un sonido claro y cristalino, como el inicio de una nueva melodía que marcaría esa noche para siempre. El salón se llenó ahora de conversaciones animadas, no sobre negocios o riquezas, sino sobre valores, sobre lo que realmente importa cuando caen todas las máscaras. Santiago se apartó un poco, mirando al cielo estrellado a través de las grandes ventanas. Una suave brisa acarició su rostro y sintió la presencia de Elena, su esposa, en cada estrella que brillaba. Sabía que todo lo que había hecho fue por ella, por Camila, y por todos aquellos que necesitaban una oportunidad para volver a creer. Una suave sonrisa apareció en sus labios, una sonrisa de paz y realización. Había cultivado más que flores en jardines ricos, había sembrado semillas de esperanza en el corazón de las personas. Y mientras observaba las estrellas brillar, Santiago supo que su legado estaba seguro, no en los bienes materiales,